Buenas noches, bienvenidos todos. Son las 22 horas 1 minuto y estamos en vivo para analizar el gabinete del presidente Daniel Noboa, el medio gabinete del presidente Daniel Noboa, porque ya verán lo que él mismo anunció este día. No está todavía nominado el titular del Ministerio de Información, el ministro de Defensa, el ministro de Economía, entre los principales, pero no hay mal que por bien no venga. Ya van a ver por qué lo digo. ¿Qué señales manda esta integración semicompleta del equipo? ¿Qué advertencias da? ¿Qué refresca? ¿En qué recae? ¿Por qué el retraso? Esas y otras preguntas van a responder Jorge Ortiz García, vía Zoom, Andrea Endara y César Febres Cordero Loyola en el estudio. Jorge es un reconocido periodista y analista político, Andrea es politóloga y César Febres Cordero Loyola, entre otras cosas, comentarista de RTP, Radio Tropicana 96.5 y articulista semanal de Expreso. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. (22:03). ¡Qué semana! Mañana analizaremos aquí, espero que durante hora y media, el mensaje del presidente entrante, ya será actuante en ese rato, Daniel Noboa. Hoy nos vamos a dedicar a examinar lo que ha trascendido de su gabinete. El domingo espero tener a uno de los dos ministros claves del nuevo gobierno y el viernes seguramente al presidente de la Asamblea. O al revés. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Cuidado, me da ahí. Extreme TV Cable, canal 1415 de Vito TV o 709 en alta definición. En DirecTV es canal 194, el número corresponde a Manavisión, canal 9 en Manaví, solo allá señal abierta. Estas dos cableras y todas las demás están cubiertas por RTU. DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09. En radio, 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales, 89.3 FM, Radio Candela con K, en Manaví, 89.3 FM también. La misma frecuencia, pero otro nombre de otra estación, que es otra entidad jurídica. La Bonita del centro del país, en Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y desde hace más de un mes está con nosotros todas las noches Radio Única 94.5 FM en Quito. ¿No te tocaba un miércoles? Estás aquí los miércoles, me desconciertas, María Clara, no sé contigo, vienes los domingos. ¿Cuál es tu horario al fin? ¿Vas a sacar a Lorena Ochoa? Pónganse de acuerdo conmigo, me van a hacer loco. Y cuando me equivoco con los nombres de las personas, responden brevísimo. Lorena, María Clara. Híjole, bienvenida siempre. Muchísimas gracias, Carlos. El horario es el de siempre, lunes, martes y miércoles. No hay cambio. El confundido soy yo. Exactamente. Está bien. Pero bueno, iniciemos nuestro programa de esta noche con una declaración desconcertante del presidente electo Daniel Noboa. Él mismo se encargó de decir que su gabinete completo lo tendrá para el día lunes. Y el lunes vamos a contarle también al Ecuador el estado en el que encontramos el gobierno. Presidente, exacto, la situación en la que recibimos el país. En algunas carteras del Estado hemos tenido problemas en obtener información. Por eso esperaré 3 días y ya el lunes pues daré el estado de la situación actual. Para tener gobernabilidad en un país no tiene que entender los mecanismos democráticos. El que no entiende los mecanismos democráticos termina fracasando. Y pues
tiene que entender que existen mayorías, que las mayorías a veces no están de acuerdo en absolutamente todo, pero se forman para cosas muy puntuales y para sacar adelante el país. Creo que todos queremos que el país mejore, creo que todos queremos que el país salga en estado de miseria, de violencia y también de desempleo y desatención. Bueno, la explicación que el presidente Daniel Noboa da es que han tenido problemas para obtener información. En otros casos, hizo lo que yo consideré una saludable rectificación. Reconsideró el nombre de la ministra de Economía. Cuando Barclays Bank, si no me equivoco, y Morgans fue otro, en todo caso, algunos organismos internacionales le hicieron notar que se requería alguien no de más capacidad, de más peso y de más experiencia en ese ministerio. Y en vez de emperrarse, de empeñarse, de aferrarse, rectificó. Ok. ¿Cómo más interpretar lo que está pasando? Andrea, bienvenida y buenas noches. Buenas noches, qué gusto estar aquí. Creo que empezar diciendo que nos da, digamos que vientos de frescura este nuevo gabinete, lo que conocemos de este gabinete. Y también, y aquí hago una felicitación al presidente entrante, porque vemos un gabinete ministerial bastante paritario, y no solo porque tengamos 9 hombres y 9 mujeres hasta el momento, sino también porque no están por cubrir una cuota las mujeres, sino están por sus capacidades. Entonces eso hay que celebrar y aplaudir, porque se está dando paso no solo a la juventud, pero también se está dando paso a que muchísimas mujeres que están preparadas, que han luchado por estar donde están, puedan tener una voz de decisión en el gobierno. César Febres Cordero Loyola, tu misma impresión respecto a este gabinete incompleto. Yo siento que la juventud y la equidad de género son dos cosas que hay que celebrar. Sin embargo, comparto la preocupación de muchas personas, ¿no? Figuras que, y no es que ignoro que hay una cierta ironía en que yo lo diga, ¿no? Pero ciertas personas que tienen 26, 30 y pico años, especialistas en áreas distintas a las carteras que le han asignado, no son lo que el país requiere. En condiciones ordinarias, está muy bien que haya ministros más políticos, que no sean necesariamente expertos en su área, porque bien asesorados pueden dar una dirección política, una conducción, tratar más con los otros actores estratégicos y tratar más con la legislatura. Pero en este caso no hay tiempo que perder. Estamos en crisis en la energía, en la seguridad, en la gestión política, en la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí no hay tiempo para curvas de aprendizaje. La gestión política y la administración de los ministerios tienen que unificarse. No puede haber dudas ni titubeos a la hora de firmar, porque me va a caer Contraloría encima, porque va a haber un problema con las autoridades de control. Todo eso es importante y por eso yo creo que la incertidumbre que está generando el gobierno de Noboa con los vacíos, con los cambios, sí genera preocupaciones razonables. ¿A ti qué te genera, Jorge Ortiz García? Buenas noches, bienvenido. Este gabinete semicompleto, para llamarle incompleto, hasta donde se conoce, con los perfiles que ya algo ha trascendido, aunque hay muchos desconocidos. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Pero lo de incompleto me genera no solo preocupación, me genera cierta angustia, porque creo que el presidente Daniel Noboa tiene o tendrá un problema muy grave, y es que no tiene derecho a equivocarse. En un mandato normal de 4 años, un presidente puede tomar un camino, descubrir después de unos meses que no va por buen camino, puede enmendar, puede corregir el rumbo. Daniel Noboa no tendrá ese derecho, porque el mandato que tiene es tan corto, tan mezquino, que cuando se dé cuenta, si es que se da cuenta que ha equivocado el rumbo, si es que ha equivocado el rumbo, ya no tendrá tiempo de corregir, ya se le habrán venido encima las siguientes elecciones y su mandato estará expirando. Por lo tanto, verlo perder días, semanas valiosas, me preocupa mucho, al extremo de que me angustia. Incluso creo yo que, o esperaba yo, que al día siguiente de su elección anunciara quién iba a encabezar su equipo político y quién iba a encabezar su equipo de seguridad, porque creo que tenemos muy cerca la mala experiencia de Guillermo Lasso, que no entendió que ejercer la presidencia de la República es ejercer un cargo político, que tiene que ser ejercido, que tiene que ser gestionado políticamente. El desastre del final del gobierno de Guillermo Lasso es porque no supo poner los cimientos de su gobierno. Los cimientos de un gobierno son necesariamente políticos, y aquí el gobierno del presidente Daniel Noboa tiene ya un retraso, y cada día que pasa es tiempo perdido que nunca recuperará.
prosigamos en ese análisis. Parece un nuevo elemento de juicio, ya con una nominación concreta, no sin antes recordarles un par de cosas más, que estoy seguro que todos ustedes están al tanto. Él estaba listo para el 2025, no para el 2023. El 2023 se le anticipó. Y entonces es normal, aunque debió haber subsanado, el que no tenga la plana mayor, ni siquiera el círculo íntimo, como decía Jorge Ortiz, listo. Hay 400 nombramientos de alta responsabilidad que hacer y 36 de ellos son de temas estratégicos. Lo uno. Lo otro, en el caso de alguien muy cercano como Iván Carminiani, ya reculó. Es decir, 3 semanas estuvo nombrado secretario de Información y la semana anterior recién se reconsideró aquello. Nadie ha hecho trascendente. ¿Por qué? Es vital que se explique. ¿Por qué? Yo tengo una versión, pero no la he podido confirmar. Tomó de inmediato una persona de enorme prestigio en la consultoría política, pero que no ha tenido suceso en la asesoría práctica de jefes de Estado, como es Roberto Izurieta, nuestro ex embajador en Chile, parte del equipo de Guillermo Lasso, fue también asesor de Guillermo Lasso, muy conocido y reconocido como consultor ocasional de la CNN. Entonces, por los factores que aquí anotaron, entre otras cosas, la crisis del país y lo corto del tiempo, no es posible que sigamos siendo benevolentes, porque creo que estamos siendo benevolentes, ante este vacío y este retraso. Yo estoy siendo benevolente. Con otro presidente, aunque fuese año y medio en otras circunstancias, no estaría lo comprensivo que me muestro ahora, y no es por caer simpático. Es porque creo que hay que ayudar en vez de aplastar. Eso tiene un límite. María Clara. Ahora examinemos una semblanza que presentó al mediodía Ecuavisa sobre una de las nuevas ministras del presidente electo Daniel Noboa. Hablamos de Ivonne Núñez. Ivonne Núñez Figueroa estará a cargo de la cartera de trabajo en el gobierno de Daniel Noboa. Hace pocas horas, ya contrarreloj, sostuvo un primer encuentro con el ministro saliente Patricio Donoso para la transición. Es conocedora del ámbito laboral, pero desde una perspectiva legal. Tiene un doctorado en Derecho de la Universidad de Mar del Plata en Argentina y hasta su designación como ministra. Se desempeñaba como jueza de la sala especializada en esa materia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Quiso presidir ese organismo en 2022, pero no resultó electa. En el tiempo que no fue jueza, se dedicó al libre ejercicio. Ivonne Núñez Figueroa fue la primera abogada defensora del tío del ex vicepresidente Jorge Glass, Ricardo Rivera, en el juicio por el caso Odebrecht, que terminó en sentencia para ambos por asociación ilícita. Tuvo un papel crucial en esa causa para impulsar que el proceso fuera público, pero luego se retiró debido a la incidencia de Rafael Correa. Fue Núñez quien, antes de tomar distancia del caso, hizo público que hubo una llamada del exmandatario a Rivera en la que le aseguraba que todo estaba bajo control y que ese juicio no prosperaría. Semblanza breve de Luisa María Heredia, que antes estaba en Teleamazonas, por eso mi desconcierto al oír su voz en Ecuavisa. Felicitaciones por el cambio, Luisa María, y sobre todo por narrar de corrido, no usar la edición digital a cada rato para unir en vez de repetir las frases y tener sobresaltos en los niveles de los audios. Perdonen lo filático, pero yo, más que periodista, soy productor de televisión. Yendo a lo importante, es desconcertante este nombramiento, cuya capacidad nadie cuestiona, por lo menos hasta ahora, pero cuya filiación es cuestionable. Lo mismo se dijo de la nueva designación de aduanas, lo mismo se dijo de Zaira Moya, que ahora va a hacer planes del Ministerio de Economía y Finanzas. A ver, hay que hacer distinciones. Primero, como fue el caso de el binomio de Otto Sonne-Hosner, por ejemplo, ¿no? El que hayas trabajado con el correísmo, un cargo quizá técnico, no te hace una ficha o un cuadro ideológico. 1. 2. En que desde lo profesional, en este caso, haber sido abogada para el correísmo, en unos temas puntuales, no es lo mismo que seas, por ejemplo, Eduardo Franco Lor, o que seas uno de los abogados que ya participan de candidatos de correísmo, que siempre están al servicio del correísmo, que figuran con correístas, que tuitean a favor del correísmo, que defienden sus causas políticas. Hay una diferencia y hay que enfrentarnos no solamente con la gente que ha trabajado con Correa, con gente que estuvo en la vieja partidocracia, con Correa, con Moreno, con Lasso, son los que tienen la experiencia, son los que conocen el funcionamiento del Estado. Y no podemos ser el país que le dice queremos jóvenes pero los queremos experimentados, pero los queremos sin ninguna trayectoria, cuestionamiento, vinculación. Ok,
¿Cómo lo interpretas tú, Andrés Endara? De paso, perdón un ratito. Tú tienes 24 años, ¿verdad? Así es. Ya. Este joven no parece de esa edad. Ese es el problema, además. No solo por su look, por su aspecto, su apariencia, su fisonomía, si quieren, sino por su peso y su madurez, y no me refiero al peso físico. ¿Ya? Es que no hay muchos así, y tengo el privilegio de haberlo conocido y soportado desde que fue estudiante secundaria lucido. Entonces, él es un joven atípico. Él es prematuramente envejecido, si quiere, o en el sentido de maduro, de centrado. Sus opiniones para mí no corresponden generalmente a su edad. Hasta ahí nomás. Prejuicio. Disculpa. Ya. Dicho con especial cariño, no sé si se entendió. Ok, Andrea. Bueno, yo concuerdo, pero también aquí hay que ser específicos, no tanto en la designación de ella, sino como la sociedad y los medios analizamos o percibimos quién es ella. Entonces, si vemos en todos los medios qué es lo que se escucha, es que fue la representante del tío de Jorge Glass. Sí, pero es parte de su trabajo, o sea, eso es lo que hacen los abogados. Andrea, no hay gente de igual capacidad, pero de ningún tipo de vinculación política que le crean ya ruido para comenzar en este país, ¿no hay? Sí, pero también a veces para poder ganar o intentar ganar, que es lo que necesitaba hacer este señor, tienes que buscar al mejor. Probablemente ella era la mejor en ese caso en particular. Y ella también se hizo para atrás cuando dijeron, bueno, aquí está primando lo político, no me están dejando trabajar, muchas gracias, me voy. Ok. Jorge Ortiz García, ¿cómo interpretas esta nominación en particular y las vinculaciones de otras personas? César Febres Cordero Loyola mencionaba SENAE, por ejemplo, ahí está encargada o liderando el tema Gabriela Ochoa, que estuvo muy vinculada en el pasado a Jorge Glass. Hay que acudir a esa experiencia, como dice uno de nuestros panelistas, porque el sector público no es fácil, más de un año y medio, o ya el pacto tiene algo más que se dijo que no iba a tener que expuestos. No quiero ni pensar en esa posibilidad, Carlos. No quiero pensar que haya acuerdos subterráneos inconfesables y que parte de esos acuerdos inconfesables sea entregarles parte de la responsabilidad de gobernar este país a los correístas. Si Daniel Noboa cayó en esa tentación o fue extorsionado para llegar a hacer eso, pues me decepcionaría muy, muy gravemente. Yo quiero todavía darle al presidente Daniel Noboa el beneficio de la duda. Creo, y César Febres Cordero hizo un análisis muy, muy, muy sólido de cómo a veces hay que recurrir a personas que trabajaron con otro gobierno y que uno puede pensar o prejuzgar que no tienen una contaminación ideológica. Yo espero que estos sean los casos de estos funcionarios. Además, en el Ecuador, los últimos 17 años han estado marcados por el correísmo. Correa y los 2 primeros años de Lenín Moreno le dieron al país 12 años y medio en que hubo un control absoluto del Estado en todos sus niveles. Pedir que en el Ecuador, un país en el que no abunda gente dispuesta a trabajar en el sector público y a comprometerse políticamente, que no tenga ningún tipo, no haya tenido nunca ninguna vinculación con nada parecido al correísmo, que insisto, estuvo 12 años y medio gobernándolo todo, me parece que es prácticamente imposible. Quiero creer que son gentes elegidas por el presidente Noboa por su capacidad, por su talento, sabiendo que no están contaminadas. Espero que no haya ningún tipo de as bajo la manga en ese pacto Okay. Tripartito Noboa Correa Nebot. Y fíjate que estamos viendo, mejor dicho, estoy viendo solamente un área de los vinculados del gabinete del presidente Noboa a ciertos sectores políticos. No he hablado de que, aunque ya lo mencioné, Roberto Urieta fue embajador de Guillermo Lasso. El ministro de Turismo, que continúa, Nils Olsen, es ministro de Guillermo Lasso. En el caso de Ivonne Núñez, hay quienes hablan de que tiene una relación de mucha cordialidad, no de filiación, con Jaime Nebot. Y hay una segunda opción, o segunda hipótesis. El presidente Noboa está mandando un mensaje. ¿Saben qué? Aquí está otro en el poder. Y que controla esto soy yo. Pueden tener las afinidades que quieran, pero van a responder a mis directrices. Y si no las tienen, ya van a ver. ¿No se dieron cuenta que ya lo demostré con alguien que criticó el pacto y fuera? ¿No se dan cuenta que ya lo demostré con alguien que en la campaña, lo cual me pudo haber afectado a mí, comenzó a hacer propuestas distintas
y fuera. ¿Ese es el mensaje? Espero que ese sea el mensaje. Espero que el mensaje sea: yo estoy al frente de la nave, yo llevo el timón. Todos los demás van a ir por donde yo los lleve, bajo mi conducción y bajo mi liderazgo. Espero que así sea, porque creo que el país necesita este momento un presidente con las ideas claras y con una decisión de tomar el toro por los cuernos. Si tenemos un presidente que, como fue el caso de Guillermo Lasso, irresoluto, blandengue, somnoliento, el país se hunde. El país va a estar pronto en unas elecciones que significarán nueva inestabilidad, nuevas incertidumbres. Creo que Daniel Noboa volverá a ser candidato, ya lo anunció, y tiene que tener claro que si quiere renovar su mandato, tiene que en este primer mandato corto demostrar un liderazgo claro y firme, tiene que saber dónde va y transmitirle al país que sabe dónde va, dónde quiere llevar al Ecuador. Gracias. Ya volveremos con ustedes. De paso, a propósito de Guillermo Lasso, hoy le concedió su última entrevista al periodista de NTN 24, Gustavo Alegret. Vean su programa, que debe estar colgado ya. Cuestión de Poder se emitió a las 20 horas. Hay una breve participación mía para evaluar el gobierno, pero la novedad está en la serie de anuncios que hace ahí el presidente saliente. Y la otra cosa, el presidente saliente lo ha dejado con decisiones hasta último rato que Daniel Noboa pidió no tomar al entrante. La concesión, el traslado de la competencia. El quinto puente es una obra de 800 millones de dólares, es 1.200 millones de dólares al municipio de Guayaquil. Varios contratos en la emergencia eléctrica por 700 millones de dólares. ¿Por qué no se firmaron la semana pasada? Un cambio en el modelo educativo de la ministra Brown apenas la semana anterior, que tenía listo hace rato y que recién despachó. ¿Ya? El propio Daniel Noboa advirtió, vamos a ver qué dice mañana en el mensaje presidencial, que si toman esas decisiones, él las va a revisar, que no prosigan, cuando hizo una insinuación respecto al superintendente de datos que querían o estaba primero en la terna la actual ministra de Telecomunicaciones. María Clara. Cuando volvamos, nuestros tres panelistas centrales continuarán analizando el gabinete de Daniel Noboa. Hasta ahora, el gabinete del presidente electo le sobra juventud y le falta experiencia. Equilibrio que puede lograr en los nombramientos restantes. Desconcierta la presencia de algunos personajes vinculados al correísmo, pues el acuerdo legislativo no incluía puestos. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. Casi se me ha ido medio programa, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. 22 horas 26 minutos, seguimos en vivo, estamos analizando el gabinete del presidente Daniel Noboa. Mañana examinaremos su mensaje. El viernes su ministra de Gobierno lo veo improbable porque recién la va a posesionar el lunes. Hemos invitado al presidente de la Asamblea, sino al secretario de Comunicación. El que no pueda asistir el viernes vendrá el domingo. Y si no puede ninguno de los tres, armamos un panel mejor. Simple. Son importantes pero no indispensables. Les recuerdo que el reprise del programa es por One Plus, Canal 14, en las 3 cableras que lo reproducen el mismo número. Extreme TV Cable, CNT, Claro TV, el periódico digital Ecuador en Vivo, lo sube a su portal principal y portada de noticias, apenas concluye, y a los Estados Unidos llegamos en simultáneo gracias a Macro Digital con una gran cantidad de suscriptores ecuatorianos. María Clara. Bien, ahora volvemos al tema de la noche y revisamos 3 opiniones distintas sobre el gabinete del presidente electo Daniel Noboa. Primero, la de un académico de la UES, Segundo Camino. El hecho de refrescar con caras nuevas, jóvenes,
en los diferentes ministerios del gobierno va a darle esa frescura al nuevo gobierno y va a tratar de ayudar también en temas de disminución de la percepción de la corrupción en los diferentes ministerios. Para esto es necesario que el gobierno comience a trabajar en temas de seguridad pública. Sin seguridad pública, la economía no se va a reactivar de la forma que esperaríamos, no se va a generar el empleo necesario como lo esperaríamos y eso va a llevar a graves problemas sociales otra vez. Ahora escuchen el criterio de una líder empresarial, Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito. No quisiera estar en los zapatos del presidente electo. Tiene retos importantísimos, retos fiscales, retos de seguridad, retos de empleo, la seguridad social. Creo que va a tener que priorizar su trabajo porque son apenas 18 meses y creo que además es importante pensar en una reelección, lo cual le pone en una disyuntiva de lo popular versus lo necesario. Creo que va a necesitar todo el apoyo del país, porque el éxito del gobierno es el éxito de los ecuatorianos. Y ahora cerremos esta breve trilogía de opiniones con lo que piensa el presidente del FUT, José Villavicencio. El presidente electo debe comprender de que combatir el narcotráfico, la delincuencia común y organizada, tiene que estar acompañado de un plan social, porque esa deuda social que se ha agudizado por las decisiones de los últimos gobernantes tiene que ser resuelta. Entiendas eso en el tema de generar empleo, el tema de la educación y la salud, que deben ir acompañados de este plan de darle seguridad a los ecuatorianos, los trabajadores. Las organizaciones sindicales continuaremos obviamente entregándole propuestas y alternativas al pueblo ecuatoriano para salir de la crisis económica, porque consideramos que sí es posible cambiar de rumbo y la realidad de todo el país. Jorge Ortiz García, comienzo ahora contigo. Nota que los tres expositores que estuvieron previamente aquí, el académico, la empresaria y el líder sindical, coinciden en que seguridad es la prioridad, luego varían en otras enunciaciones. Sin embargo, los dos primeros decretos que ya anunció un miembro del gabinete, creo que fue la ministra de Producción, que mandará Daniel Noboa el martes a la Asamblea, son de corte económico, uno de ellos de una reforma tributaria que también aclaró que más bien baja y no sube impuestos. ¿Qué opinas de esa señal por ahora si se concreta? Me parece que darle prioridad al tema económico es este momento equivocado, por lo menos no es lo más acertado. Creo yo que hay un tema de una crisis política, una crisis que es de seguridad, una crisis de convivencia de los ecuatorianos. Y creo que a eso debería darle el presidente Noboa un impulso prioritario. Creo que lo que debe prevalecer este momento son anuncios claros, concretos, esperanzadores en el tema de la seguridad pública. Yo creo que hablar de la economía, una persona que tiene un antecedente empresarial, de un grupo empresarial fuerte además, puede dar una señal equivocada de que está dándole prioridad a lo que los empresarios consideran que es la prioridad siempre, mientras que el resto de la población siente que hay un tema de seguridad que les está agobiando. Creo que por ahí debió haber empezado el presidente Noboa. Te hago notar un problema. La urgencia de lo económico es que si especialmente se trata de lo tributario, solo tiene hasta el 30 de noviembre para empezar a discutir una reforma en el afán de que como proyecto económico urgente se evacúe en diciembre y entre en vigencia desde enero. Mientras que lo de la seguridad puede esperar 7 días más. No creo, Carlos. Creo que así como en lo económico, en lo tributario tiene plazo, en lo fiscal tiene plazo hasta el 30 de noviembre, yo creo que en lo de seguridad tiene plazo hasta mañana por la noche. Yo creo que mañana por la noche los ecuatorianos quieren irse a dormir sabiendo que el nuevo gobierno, el nuevo presidente tiene claras sus prioridades en el tema de seguridad y que ha tomado ya o empezado a tomar decisiones para aliviar la situación de angustia por la inseguridad que sufrimos los ecuatorianos. Creo que el plazo para el tema de seguridad es mucho más apremiante. Por eso precisamente el programa de mañana tiene 1:30 y se dedica exclusivamente a analizar el discurso a la nación del presidente entrante, en donde seguramente, no conozco ningún antecedente, incluirá seguridad. Pero, Andrea, ya dijo algo sobre seguridad.
que empieza declarando estado de excepción en todo el país. ¿Eso es una señal útil? No necesariamente, y es más, retomando esta idea de que le está dando prioridad a lo económico, a mí me suena muchísimo a los inicios de Guillermo Lasso, donde se buscó trabajar en lo macro y no pensar en lo social. Y si no pensamos en lo social, en recuperar el tejido social, no vamos a llegar a ningún lado, porque los inversionistas no van a venir si es que corren el riesgo de ser secuestrados, de ser asesinados. La gente de a pie, el propio ecuatoriano que quiere invertir, que tiene sus ahorros ahí guardados, no lo va a hacer por miedo a las vacunas. Entonces, si no empezamos a tratar el tema de seguridad, como decía Jorge, y sobre todo atado a lo social, si no trabajamos en nuestros niños, en nuestra gente, va a ser muy difícil que lo económico empiece a despuntar. Ok, está claro que estamos hasta cierto punto interpretando o especulando, porque una de las carencias del gobierno en el proceso de transición ha sido falta de comunicación. Señores, es preciso un vocero. No queremos que el presidente sea un loro que hable todos los días. A la vez entiendo que él se reserve para sí mismo las definiciones importantes. Pero esto, por ejemplo, lo deberíamos tener claro ahora, las primeras medidas y por qué. El detalle lo explicará mañana. Hecha esa salvedad, César Febres Cordero Loyola, ¿cómo ves lo que en principio se anuncia para comenzar? Este estado de excepción, que entiendo es simplemente una argucia legal para llevar los proyectos económicos urgentes, ¿verdad? Es una medida al final económica. Lo que me preocupa de esto es que no sabemos los alcances del acuerdo legislativo. Ya lo han dicho muchos analistas. ¿Cómo así reparten cargos sin primero discutir agenda? O bien la discutieron a la interna y no lo han hecho con otros actores sociales, que puede darles un grave... Primero, que democráticamente es terrible, porque ellos se deben a los ciudadanos, se deben a los grupos de interés de empleados, de empresarios, etcétera, ¿verdad? Pero también porque eventualmente puede haber protestas, puede haber críticas, quejas, ataques contra el proyecto de ley, lo que va a incentivar a que algunos, pensando sobre todo en el panorama electoral muy cercano, es un periodo corto, va a empujarlos a recular. Y se puede caer el pacto, se puede caer la agenda legislativa, pero los cargos ya están repartidos. Ya le diste pues 6 comisiones al correísmo y 4 comisiones al Partido Social Cristiano y has dejado muy afuera el resto de los grupos. Bueno, el FEP no se formó, vamos, quién ocupa ese vacío, pero ahí tienes un grave error con esos silencios. Lo otro es que él en un principio dijo que iba a subir impuestos a las personas naturales, bajarlo a las empresas. Luego dijo que simplemente va a bajar impuestos. Y ahí la queja de los economistas, que él tiene que explicarla. Yo no soy economista, pero él tiene que explicarla al país y a estos generadores de opinión. ¿Cómo así tenemos un déficit, pero vamos a disminuir impuestos? No anuncia qué reducción del Estado va a hacer, que puede ser muy impopular. Si dice que va a reducir la corrupción, todos los comités que se han formado en años recientes no dan soluciones mágicas ni rápidas. El que no tiene cuadros, no tiene alcance para desenquistar a las redes de corrupción que son independientes de qué gobierno esté ahí muchas veces. Y si va a traer inversión, ¿cuántas veces, Carlos, usted ha escuchado, o cuántas veces ha escuchado mi colega aquí en el panel, o cuántas veces ha escuchado los que están con nosotros en la transmisión, que ya vienen los 20.000, 30.000 de Chile, de Estados Unidos, de China, y nunca llegan? Ok, a eso le añado que el presidente Noboa dijo en el primer debate que su plan Z, pero su plan era tomar de la reserva monetaria no 2.500 millones de dólares, como dijo Luisa González, sino 1.500 millones de dólares. Interrogantes que esperamos se resuelvan mañana. Hay más. Por ejemplo, el correísmo ya comenzó a anunciar temas fuera de agenda no convenidos. Está claro que no eran convenidos. La amnistía de Ricardo Patiño, el PSC le dijo, nosotros no estamos por eso ni está incluido en la agenda. La presidenta de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Mónica Palacios, habló de ella investigar la droga que sale por los puertos de las exportadoras de frutas. La presidenta de la Comisión de Fiscalización habló de la necesidad de cerrar el juicio político a Guillermo Lasso, pero como el tiempo no les da, seguramente lo posterga. Tienen otras prioridades. ¿Qué van a hacer para llegar al de la fiscal que quieren? Barajar los otros y pasar al de la fiscal. ¿Qué van a hacer con el Consejo de la Judicatura, que es donde se está viabilizando la impunidad, nombrando jueces para la Corte Nacional? Llegó ayer un observatorio internacional y les dijo hoy día que lo que han hecho con la repetición de pruebas de confianza es una porquería, sin usar esa palabra, es mía. Y siguen. Y Wilman Terán tiene 3 operadores que van en provincias a armar homenajes y mesas de seguridad supuestamente para él, mientras otras cosas negocian a sus espaldas. ¿Lo sabe, señor presidente del Consejo de la Judicatura, o no?
Hoy di los 3 nombres en mi cuenta y se los repito ahora. Uno se llama Hitler Barragán, otro se llama Ricardo Melo y otro se llama Fabricio Herrera. ¿Sabe que están negociando? ¿Quiere que se lo cuenten? ¿O espera que la fiscal se lo chante en la cara? Volvamos al tema, María Clara. Lo hacemos con Mónica Palencia, ministra de Gobierno, que está entre quienes no pueden ejercer o actuar en sus funciones de inmediato porque aún tiene nacionalidad mexicana. Problema que evidentemente el gobierno espera resolver en las próximas horas. Yo soy parte integrante de un equipo técnico que vino a recibir, en virtud de la transición, el estado de situación de 2 ministerios. Al respecto de la Asamblea no puedo opinar ni decir nada porque yo estoy en otro trabajo asignado por el presidente electo y por responsabilidad tengo que ceñirme al trabajo asignado, que eso es lo técnico y lo políticamente responsable. Como mencionó María Clara, el nombramiento está empantanado porque se le pidió al gobierno de Guillermo Lasso que concretara la nacionalización de Mónica Palencia. Ella era la pareja de Pancho Huerta. Pancho Huerta fue condecorado por este gobierno. No lo concretó el gobierno del presidente Lasso, lo debería concretar en pocas horas el gobierno del presidente Noboa, y si por servicios a la República se trata, sobran las razones. Es decir, a veces a cualquier futbolista, no a los más destacados, le dan la nacionalidad, ¿cómo no lo va a merecer esta académica? El problema con ella es otro, que es partidaria de fusionar los ministerios, pero le ha dicho al ministro saliente del Interior que va a mantener la separación de los ministerios, y eso repercute con lo que estamos hablando, que es seguridad. Jorge, ¿mantener separados los ministerios o unirlos en uno solo? Creo que dada la gravedad del problema de inseguridad que está soportando el país, es necesario que ese tema, el tema seguridad, tenga un ministerio propio. En condiciones normales, en una situación como la que el Ecuador ha vivido históricamente, creo que lo lógico sería que haya un Ministerio del Interior que se encargue tanto de la política como de la seguridad, porque creo que ambas son vasos comunicantes. Pero en esta especial circunstancia, creo que el mensaje de que hay un ministerio expresamente dedicado a la seguridad me parece un mensaje positivo. Claro, falta la otra parte del mensaje positivo. ¿Quién va a estar al frente de ese ministerio? Y eso no lo sabemos y nos angustia. ¿Cómo resolvemos este dilema, Andrea Endara? Es complejo, porque si no, como ya veníamos hablando, el tema de seguridad es prioritario para la nación, y si no tenemos una idea que nos guste o no nos guste, pero saber quién va a ser esa persona que va a liderar y va a trabajar en la institucionalidad también de la seguridad de que las, valga la redundancia, que las instituciones funcionen para proveernos seguridad, que la policía trabaje como debe trabajar, que las Fuerzas Armadas trabajen como deben trabajar, nos pone en una situación preocupante. ¿Pero qué es más importante, mantener separados los ministerios o el perfil de quien se ponga en Interior? De nada vale separados si ponemos otra vez una persona con un perfil no adecuado, para no mencionar desastres anteriores. Tienen que estar separados justamente por la gravedad del asunto. Mónica me parece una persona excelente que va a poder manejar, tengo el gusto de conocerla, fue mi profesora, de manejar la parte política, pero ya en temas de seguridad, dada la situación del Ecuador, necesitas un experto en esos temas, que Mónica no tiene la pericia para eso, porque a eso no se ha dedicado. ¿Cómo resolverías esto tú, César Febres Cordero Loyola? Creo que deben estar separados. En un principio, en los inicios de la República, había un ministro del Interior y del Exterior. Luego terminamos con una figura de ministro de Gobierno de lo Interior y de la gestión política y de las gobernaciones, que no es única en el Ecuador, pero eso correspondía más a una época donde esa forma coercitiva de usar a las fuerzas de seguridad, que las pesquisas, que los carabineros, que desfilara la tropa, era lo que tenías que hacer para controlar a las provincias que eran básicamente territorios semicivilizados en una época de la República, donde la gestión política era poner una pistola en la cara a la oposición. Ya no estamos en esas épocas, es una locura tener un ministerio de gobierno que abarque todo eso, sobre todo cuando ya también el tema de la seguridad se desborda. Y no solo eso, un ministro de gobierno, ministra de gobierno, tiene que lidiar con actores sociales, con los actores políticos en el legislativo, mientras que el ministro o ministra de Interior ahora tienen que estar preguntándose cómo van a tratar con la institución policial que se admite dentro de este gobierno en privado, que dicen los expertos, que dicen los periodistas, una institución policial que está contaminada
totalmente. Ciertamente. Ojalá el gobierno escuche estas voces serenas, distantes y sobre todo bien intencionadas, con sentido patriótico. Y en otros casos con patriotismo acendrado, como el de Jorge Ortiz. María Clara. Al regresar en el siguiente bloque tendremos una breve semblanza de una nueva ministra. Hablamos de Zaida Rovira. Hasta ahora, al gabinete del presidente electo le sobra juventud y le falta experiencia. Equilibrio que puede lograr en los nombramientos restantes. Desconcierta la presencia de algunos personajes vinculados al correísmo, pues el acuerdo legislativo no incluía puestos. Vera a su manera, crítico e independiente. Que voy a salir también por la puerta grande. Desde mañana empieza a trabajar Daniel Noboa, su nuevo presidente de la República. Ecuador se prepara para una nueva etapa, presidida por Daniel Noboa. Y este jueves 23 de noviembre asume oficialmente el poder. Hemos consolidado una poderosa alianza. Tal como ya lo hemos hecho, Radio Centro, Diario La Hora y Vito TVO, en el cambio de mando. Adelante, Félix, desde la Asamblea. Yo creo que ese es otro de los secretos de Estado. En vivo, desde la Asamblea, el minuto a minuto. Con entrevistas exclusivas, el análisis y la opinión con el mejor equipo periodístico del país. Todo el mundo quiere ver un acuerdo firmado, pero eso no existe. El 23 de noviembre, desde las 10 de la mañana, sigue la transmisión de la Alianza para Informar de Radio Centro, 101.3 FM, Vito TVO, Canal 15 y 709 en Extreme, Diario La Hora, y con la retransmisión de Radio Sucesos, 101.7 FM en Quito, y el medio digital Inforred. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio, simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. Nos quedan 16 minutos para analizar lo que ha trascendido el gabinete de Daniel Noboa. Mañana examinaremos su mensaje a la Nación. Tendremos una emisión especial de 1:30. Viene Ramiro García Falconi para ello. Aquí va a estar además Stephanie Macías. Hay un par de analistas más que por ahora no recuerdo. No se pierdan la emisión. Es fundamental. 22 horas en vivo. Expreso, en su edición de mañana, dice: las Chivas conducen la fiesta quiteña. Cierto, se viene el 6 de diciembre y como no hay toros, perdónenme, para mí no existen. Arranca la carrera de Noboa por recuperar al Ecuador. Expreso, el megáfono de quejas que promueve la acción del IES. Si hay retrasos, pero nunca porque el Cabildo quiere, dice el director municipal de Obras Públicas. Un llamado ambiental se ancla desde el mar. Tricolores salen a la defensa de su técnico. Claro, ¿qué más les queda? El Universo, primera plana de mañana. Daniel Noboa asume hoy la presidencia y dispone un nuevo estado de excepción. 5.º puente en manos del municipio. El presidente Noboa en la foto con el alcalde de Guayaquil haciéndole el traslado de la competencia. Guillermo Lasso habla de víboras de la Asamblea Nacional. Esto en la entrevista a Gustavo Alegret. Desde hoy la ATM emitirá sanciones. Israel y Grupo Hamas hacen una tregua, 4 días. Qué bueno. 17 policías asesinados y 22 heridos por grupos delictivos en la zona 8. La zona 8 es Durán, San Borondón, Guayaquil. Afición no está contenta con el DT de la TRI. Yo tampoco. Camila dará 2 conciertos en Ecuador y deslaves en Quito a causa de lluvias. El Diario, primera plana. Noboa asume con estado de excepción. En Manabí, aguacero causa deslave en el Carmen y los seleccionados de la TRI apoyan a Félix Sánchez Vaz tras las críticas. Ahora el técnico es intocable. Son niños frágiles, les dicen 2 o 3 cosas y se quiebran. Están hechos de cristal, no de carne y hueso, ya párenla, pues. ¿Sabe qué? Su selección es un laboratorio, como dijo Mario Canesa. Usted no se cansa de experimentar. Está en el Ecuador, no en Qatar. Tiene goleadores, use los goleadores. Tan obvio, tan evidente. El resto para los especialistas. María Clara.
Revisemos ahora una semblanza de las ministras presentadas el día de hoy en Ecuavisa. En este caso estamos hablando de Zaida Rovira, que fue encargada de la Defensoría del Pueblo cuando su titular, actualmente preso, Freddy Carrión, no pudo seguir ejerciéndola. En el gobierno de Daniel Noboa, Zaida Rovira será la ministra de Inclusión Económica y Social. Rovira estudió leyes en la Universidad de Guayaquil. Tiene una maestría en Derechos Humanos y Sistemas de Protección y actualmente cursa otra maestría en Derecho Constitucional. Es mediadora calificada por el Consejo de la Judicatura. Tiene 54 años y se identifica como montubia. Rovira ingresó a la Defensoría del Pueblo en el 2011. Fue coordinadora zonal de varias provincias de la costa y ejerció como vicedefensora desde el 2020 hasta el 2021. Pero no solo ha estado en esta entidad. En el 2015 fue designada directora del Consejo de la Judicatura en Santa Elena durante la administración de Gustavo Yalca. Su paso por la función pública no ha estado exenta de polémicas. Una de las últimas fue cuando asumió la Defensoría del Pueblo a raíz de la prisión de Freddy Carrión por un tema de abuso sexual. Ella era vicedefensora y asumió el cargo argumentando que Carrión estaba imposibilitado para ejercerlo. Mas Carrión la destituyó desde la cárcel. Rovira no dejó el cargo y se mantuvo como subrogante durante varios meses, hasta que el Consejo de Participación Ciudadana, en ese tiempo manejado por una mayoría afín al correísmo, decidió que no estaba facultada para ejercer el cargo y que sus actuaciones como defensora del pueblo carecían de valor. Finalmente, Rovira salió de la institución cuando el Consejo de Participación designó a César Córdoba como defensor encargado. Pero antes de dejar el cargo, una comisión de la verdad de esa misma institución, creada durante la administración de Freddy Carrión, emitió un informe en el que señaló que Leónidas Issa era una víctima de los actos violentos que vivió el país durante las manifestaciones de octubre del 2019. Me quedan apenas 10 minutos y suficientes para analizar el hasta ahora más polémico nombramiento del presidente Daniel Noboa. Por eso les voy a pedir más que una opinión, una pincelada muy rápida de esa semblanza que acaba de hacer Lenin Artieda y que emitió esta mañana al mediodía de Ecuavisa. Andrea. Bueno, creo que tenemos que pensar en su trayectoria y sabe cómo manejar el sector público, que en este momento, como ya lo dijo mi colega, es importante, porque no podemos venir a aprender cómo hacer un TDR como a algunas ministras que han puesto por ahí, pero eso quedará para otra ocasión. Dime, no me dejes así a medias. TDR son términos de referencia. Por nuestra ministra de Ambiente, o sea, es muy joven y yo aplaudo la juventud, pero en un periodo tan corto no puedes venir a aprender. Para eso se consigue asesores viejos y se acabó la historia. Sí, pero ella no tiene conocimiento del tema ambiental. Okay. Eso es lo que me preocupa. César. Bueno, es una figura experimentada en lo público, aunque el salto de la Defensoría del Pueblo a Inclusión Económica y Social sí es llamativo. En un principio, justamente el Ministerio de Inclusión debería entender a los grupos vulnerables, por qué dar una preferencia por ellos, las dinámicas sociales que los marginan muchas veces, pero ya ejecutar políticas públicas, eso es algo que no se ve en Defensoría. Ok, una breve opinión de este caso, de los elementos de juicio que disponemos. Jorge Ortiz García. Ese nombre y muchos otros del gabinete de Daniel Noboa me dicen poco, casi nada, pero sigo dándole al presidente Noboa el beneficio de la duda. Creo que haber elegido mujeres es una decisión sabia. Margaret Thatcher decía, en política, si quieres que se diga algo, pídeselo a un hombre, si quieres que se haga algo, pídeselo a una mujer. Y obviamente, pues, si son mujeres jóvenes, impetuosas, con todas las ganas de hacer algo por este país en el que van a vivir los próximos 50 años, obviamente van a trabajar con empeño, con dedicación, con denuedo. Pero, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Formidable la brevedad, puntualidad y profundidad de todos ustedes que permiten que este formato sea un éxito. Son ustedes lo que hacen esto un éxito. Yo los conduzco al éxito nada más. El éxito son ustedes y lo digo de verdad. Ustedes saben que la modestia no está entre mis virtudes. María Clara. Al regresar ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestros invitados, también sus últimas reflexiones y los comentarios de nuestro director Carlos Vera. Hasta ahora, al gabinete del presidente electo le sobra juventud y le falta experiencia, equilibrio que puede lograr en los nombramientos restantes. Desconcierta la presencia de algunos personajes vinculados al correísmo, pues el acuerdo legislativo no incluía puestos.
Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. Gracias a ustedes por su extraordinario seguimiento y compañía. Nos hizo falta tiempo, pero hemos dicho lo principal, aunque no sea suficiente. María Clara Triviño Martínez, que impuso este rito final, en buena hora por si acaso, lo cumple ahora. Vamos. Gracias, Carlos. Las preguntas para nuestros panelistas invitados deben de ser respondidas en términos de sí o no. Vamos a comenzar, por favor, con Jorge Ortiz. La primera pregunta para usted. La cercanía de personajes abiertamente vinculados al correísmo o a ese pasado en el gabinete de Daniel Noboa, ¿significa que el presidente está sitiado, sí o no? Sí. La segunda, el equipo que ha integrado el presidente Noboa, multidependiente, no exclusivamente con gente cercana, ¿es una clave para asegurar ante todo la gobernabilidad, sí o no? Sí. Muchísimas gracias. Ahora las preguntas para César Febres Cordero. La primera para usted. ¿Coincide que hay que tener en cuenta que siempre todo gabinete nuevo es para quemarlo hasta que el presidente se asiente, sí o no? Sí. La segunda. ¿Cree usted que no debe discutirse más la separación del Ministerio del Interior y el Ministerio de Gobierno, sí o no? Que ya no debería discutirse más el tema de la separación del Ministerio del Interior y el Ministerio Debería de Gobierno. separarse, que se discute y que no se unifique. Muchísimas gracias. Ahora las preguntas para Andrea Endara. La primera, ¿cree usted que el tener todavía en suspenso el nombramiento del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos contradice la vocación de paridad de género que parece evidenciar el presidente Noboa hasta el día de hoy, sí o no? No. La segunda, ¿espera usted que de la primera dama que tenga un rol preponderante en lo social, como lo tuvieron, por ejemplo, Marta Bucarán con Jaime Roldós, Eugenia Cordobés con León Febres Cordero, sí o no? Sí. Muchísimas gracias. Carlos. Ya entiendo tu desconcierto, es que la pregunta era un double negative, como llaman los gringos, ¿no? Y yo que soy el que hace de sedazo, se me pasó, es mi culpa. ¿Ok? Jorge Ortiz, César Febres Cordero Loyola y Andrea Endara Ordóñez, mil gracias. Balancear el gabinete del presidente, por lo desbalanceado que ustedes han escuchado y en qué está hasta ahora, es una oportunidad extraordinaria a través de las carteras que faltan por nominar: Interior, Defensa, Economía. Ya definió hoy día Cultura, no recuerdo el nombre, hay muchos nuevos, etcétera. Ese es un punto crítico. El retraso se entiende y se perdona si es para mejorar lo que ya existe. El mensaje de mañana es clave para evacuar las dudas e incertidumbres o las reservas y críticas inclusive que hemos tenido esta noche. Señor presidente, que Dios lo ilumine y que se proteja de la soberbia. Nada más. María Clara. El día de mañana, aquí a las 22 horas, estaremos analizando el mensaje a la nación del presidente Daniel Noboa. Por ahora, muchísimas gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches.